se ve. Ese, muy bien. Ya empezó a grabar, ya puede escribir su nombre. Bueno, parte de lo que se les recomendó como actividad el día de ayer fue revisar el video, ¿no? Si bien estaba en inglés, me parece que las palabras técnicas que maneja son fáciles de comprender, ¿no? Eh, Pone como ejemplo un puente, ¿no? Un puente atirantado, con algunas hipótesis en su análisis y hace la deducción de las ecuaciones, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Para retomar un poco el fundamento o cómo se calculó, ¿no? Entonces, un punto fundamental es que vamos a establecer un sistema de coordenadas, un sistema de referencia cuando estemos analizando este tipo de cables con carga uniformemente distribuida. El punto de referencia o el origen del sistema de referencia sería el punto más bajo donde se deforma el cable, ¿no? La función que describe la deformación del cable con carga uniformemente distribuida sería una forma parabólica. Entonces, por ahí van varios puntos importantes, ¿no? Entonces, sistema de referencia origen en el punto más bajo del cable deformado, ¿ok? Este, Función que describe la deformación del cable es una función parabólica, ¿no? La tensión máxima del cable se va a encontrar en los apoyos, ¿no? La componente horizontal de la tensión sigue teniendo el mismo concepto que en carga vertical, es la misma en cualquier punto del cable, ¿no? Ese sería otro concepto importante. Y vamos a ocupar las siguientes relaciones, ¿no? A partir de la deducción de que el punto más bajo únicamente va a haber componente horizontal de la tensión, ¿no? Aquí el T sub 0, aquí lo llama el libro de Hibbeler T sub 0, nosotros lo vimos como TH, ¿no? Pero es lo mismo, T sub 0 o TH es básicamente lo mismo, es el mismo concepto, nada más que cambia la nomenclatura, ¿no? De acuerdo al autor. Pero en el punto C únicamente va a haber componente horizontal de la tensión, por eso se toma como un punto de apoyo para el sistema de referencia. Entonces, a partir de balance de momentos, para cualquier sección que yo tome del cable con respecto al punto C, se van a establecer las siguientes relaciones. La componente horizontal de la tensión va a ser igual a, la componente horizontal de la tensión, perdón, va a ser igual a la tensión en el segmento del cable multiplicado por el coseno de teta, y el valor de la carga va a ser igual a la componente vertical de la tensión. El valor de la tensión, en este caso en el punto D, si se dan cuenta, no es justamente en el apoyo en B, ¿no? La deducción es a una distancia X del punto más bajo del cable. Y vamos a ocupar el teorema de Pitágoras para calcular ese valor de tensión, ¿no? Como una resultante de fuerzas, raíz cuadrada de la suma de la componente horizontal al cuadrado más la suma de la componente vertical al cuadrado. Vamos a ocupar también la relación trigonométrica de tangente de teta. Para ángulos muy pequeños, tangente de teta va a ser igual a teta, y esto va a ser igual al valor de la componente vertical entre el valor de la componente horizontal. Y el valor de tensión máxima se va a encontrar siempre en los apoyos, ¿no? Esto se ve en el video, ¿no? Ya con un ejercicio, pero sí se presenta en el video, ¿no? Entonces, por ahí si quieren hacer alguna anotación respecto a las ecuaciones que vamos a ocupar. De todas maneras, les había comentado que este archivo yo se los envía al grupo de WhatsApp, ¿no? Entonces, aquí viene parte de la deducción que les había comentado. Si se dan cuenta, aquí tenemos unos ejes coordenados, donde el origen está en el punto C, que es el punto más bajo de deformación del cable. Y básicamente es una extensión de la deducción que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? El componente de la tensión en el punto D, si se dan cuenta, el punto D está a una distancia X, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal más, más el cuadrado de la componente vertical. Aquí la componente vertical la toma como W por X, ¿no? Vamos a ver aquí, la deducción está aquí en el dibujo B, ¿no? La carga concentrada sería W por X, suponiendo que la distancia a la cual estoy cortando en el punto D es esa, ¿no? Vamos a hacer un recorte para explicar esa parte. Y vamos al Paint, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que estamos suponiendo es que aquí estamos cortando a una distancia X, ¿no? ¿Okay? Entonces, la carga concentrada, que sería esta de acá, va a ser igual a W por X. Y la tensión en este punto del cable, ¿no? La tensión en el punto D va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado, y la componente vertical al cuadrado sería W por X, ¿no? Y esto lo elevamos al cuadrado, por eso en la diapositiva aparece como raíz cuadrada de T sub 0 al cuadrado, o componente horizontal de la tensión, más W al cuadrado, X al cuadrado, ¿no? Lo que está aquí en la presentación, ¿no?
A partir de esta sección se puede determinar una expresión que me diga cómo se deforma el cable respecto a la componente horizontal de la tensión. Si regresamos aquí al archivo, vemos que el valor de la deformación del cable con respecto al punto más bajo sigue la siguiente expresión. Wx al cuadrado sobre 2 veces la componente horizontal de la tensión. La deducción viene del balance de momentos con respecto al punto D, ¿no? Que sería más Wx, que es la carga concentrada, por la distancia perpendicular, que sería X medios, menos T sub 0 por la distancia Y, ¿no? Que es la que desconocemos. Únicamente en el despeje que está en esta expresión, acá, el despeje de esa expresión sería el valor de Y, y tenemos una expresión que me da el valor de la deformación del cable respecto al punto más bajo, ¿no? Entonces, si estamos hablando que C es el punto más bajo, el valor de Y siempre va a tener valores positivos, ¿no? Entonces, cualquier punto del cable deformado, para conocer la amplitud o el valor de la distancia con respecto al punto C, sería siempre positivo, ¿no? Las expresiones son bastante sencillas y son generalidades o generalizaciones de lo que vimos en las clases previas para cargas puntuales, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con el ejercicio. Es muy similar al que aparece en el video. ¿Okay? Tenemos un cable eh, que está apoyándose en una articulación en A y en B es una polea, ¿no? Nos dice que la cuerda al centro del cable vale 0.5 metros o 50 centímetros y nos dice que el peso del cable es de 0.75 kilogramos sobre metro. Lo que nos pide es determinar la magnitud de la carga P y el valor de la pendiente en el punto B y, como tal, la longitud total del cable. Serían 3 incisos los que nos pide este ejercicio. El valor de la tensión en el punto B, que sería igual a la fuerza P, nos pide también el valor de la pendiente en B y nos pide la longitud total del cable. Entonces vamos a tener primero que convertir el peso del cable de kilogramo metro a newtons metro, ¿no? Para trabajar en ese sistema de fuerza, ¿no? Okay. Lo que nos dice es que consideremos que la deformación del cable sigue una función parabólica, ¿no? Es importante, porque si no consideramos esta hipótesis, tendríamos que trabajar con la función de la catenaria, que propiamente no es una función parabólica, ¿no? Y ahí ya cambiaría mucho la forma de analizar. De hecho, hay una sección específica para analizar cables cuya deformación es una catenaria, ¿no? Ahorita vamos a suponer, para simplificar el ejercicio, que la deformación del cable es lo describe una función parabólica, ¿no? La conversión pues sería rápida, el peso en kilogramo metro lo multiplicamos por la aceleración de la gravedad y nos va a dar un valor de 7.36 newton sobre metro. Okay. Importante para comenzar el análisis es tomar la sección con respecto al punto más bajo. Aquí le ponen la nomenclatura de C, ¿no? Y en este punto C únicamente tenemos componente horizontal de la tensión, esta que está aquí en rojo, y en el punto B tenemos la tensión en ese punto. Vamos a tener el ángulo de inclinación en el punto B y concentramos la carga, ¿no? Como vale 7.36, la multiplicamos por la distancia. En este caso, el claro es de 40 metros y, por lo tanto, del punto C, que sería el punto central, al punto B sería la mitad, serían 20 metros, ¿no? Multiplicamos por 20 y sabemos que la carga concentrada vale de 100.47.2 newtons, que está acá, ¿no? Y ahora hacemos balance de momentos, ¿no? Con respecto al punto B, primero para poder obtener la componente horizontal de la tensión. Si lo viéramos como una secuencia de pasos, lo primero que calculamos es la componente horizontal de la tensión. Al igual que vimos en el caso de cables con carga puntual, aquí también se podría aplicar teorema general de cables, ¿no? Sería resolver una viga con carga uniformemente distribuida, ¿no? Básicamente. En este caso, el momento al centro del claro de la viga va a estar relacionándose con el valor de flecha al centro del sistema de cables, que en este caso vale 0.5, ¿no? Entonces, por ahí, si quisieran comprobar el ejercicio por teorema general de cables, también lo podrían hacer, ¿no? En este caso, sí nos da una flecha el ejercicio y, por lo tanto, sí podríamos ocupar teorema general de cables. Entonces, tanto para carga puntual como para carga uniformemente distribuida, ¿no? Se puede seguir aplicando teorema general de cables. Ahorita el enfoque de solución va a ser más por estática, ¿no? ¿Ok? Ya después ustedes, si quisieran verificar la solución, lo podrían hacer por teorema general de cables, ¿no? Entonces, teniendo la sección y haciendo la descomposición de fuerzas, que sería la componente horizontal, el peso que está actuando en el tramo de C a B, y en el punto B únicamente la tensión en B, podemos hacer el siguiente balance.
sumatoria de momentos con respecto a B. La carga de 147 con respecto a B estaría actuando como una suma. La distancia perpendicular a la cual se va a concentrar la carga sería 10 metros, ¿no? Que está acá. Y la componente horizontal de la tensión sería una resta, ¿no? Por punto 5. Este es el valor de dato que nos da como flecha, ¿no? Por punto 5. Hacemos el desarrollo de la ecuación, despejamos el valor de T sub 0 y eso nos da un valor de 2.944 newtons, ¿ok? Ya tenemos la componente horizontal de la tensión y ya tenemos el valor de carga vertical en el tramo de C a B. ¿Okay? Entonces ya podemos calcular por resultante de fuerzas el valor de la tensión del punto B. Que dijimos que se va a calcular por teorema de Pitágoras, ¿no? Calculamos la tensión en B y eso sería igual a la suma de los cuadrados de la componente horizontal más la componente vertical al cuadrado. Si realizan las operaciones nada más para verificar, sabemos que T sub 0 vale 2.944 y que W o la carga o la componente vertical en ese tramo vale 147.2. Pueden checar el resultado de 2.947.67 para que puedan checar de dónde sale. Hace falta, es 294.4. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver la corrección. Ok, vamos a checarlo acá. A ver, porque la... Sí, vamos a checarlo, ¿no? Probablemente esté mal. Y ahorita hacemos la corrección, ¿no? Y hacemos la nota correspondiente. No, sí está bien, profe. ¿Sí? Ok. Sí, es que la había puesto 147. Bueno, aquí en el desarrollo no se puso, ¿no? No, no importa, no hay problema. 2.944 al cuadrado más la componente vertical, que sería 147.2, ¿no? Al cuadrado. ¿Cuánto les da la tensión en B? ¿Lo que venía ahí? Ahí lo borré, ¿no? 2.947.67. 2.947. ¿Punto 27? Sí, punto 67. 67 newtons. Muy bien. Vamos a ver si así corresponde el valor en el... Está bien, ¿no? Sí, es lo mismo. Perfecto, sí está bien, ¿no? Ok. Entonces, de ahí viene ese valor de tensión en B. Como es una polea al punto B, el valor de la tensión en el punto B va a ser igual al valor de la fuerza en P. Entonces, por equilibrio, el valor de la fuerza en P va a ser igual a 2.947.67 newtons. Okay. Ya con eso responderíamos el inciso A. Lo que nos hace falta calcular es la pendiente en el punto B, nos hace falta calcular la longitud del cable, que por ahí podría ser lo más complicado, ¿no? Hasta cierto punto. Okay. El valor de la pendiente en B es bastante sencillo, ¿no? Pues sería igual a tangente inversa de la proyección vertical entre la proyección horizontal, ¿no? La proyección vertical del punto B, pues ya sabemos que es la carga que está actuando del punto C al punto B, que sería 147.2, y eso lo dividimos entre la componente horizontal de la tensión, ¿ok? Y le sacamos la tangente inversa. El ángulo de inclinación del punto B es bastante pequeño, ¿no? 2.86 grados. En la imagen parece que es mucho más inclinado, pero yo creo que es por efecto visual, ¿no? Porque ¿no? Se ve mucho más inclinado, ¿no? Que 2 grados. Pero es como para exagerar la deformación, ¿no? Básicamente el cable bajo su propio peso permanece casi horizontal, ¿no? Sí es ligeramente tiene un ángulo de inclinación en el punto B, ¿no? Pero muy, muy, muy pequeño. Entonces, ese está básico, ¿no? De resolver, ¿no? Tangente de teta es igual a fuerza vertical entre fuerza horizontal, en ese punto. En este caso sería 147 entre la componente horizontal, que sería 2.944 newtons. Y para terminar, pues el inciso C, que sería a lo mejor el más complejo, el fundamento va a ser el siguiente. Vamos a hacer un pequeño recorte y explicarlo un poco más acá, por aquello de hacer unas anotaciones. Ok. A ver, esta parte, ¿no? Un poquito más, ¿no? Vamos acá. Y ahorita me ayudan a verificar el resultado. Ok, entonces, si centramos la atención en esta parte, en donde está el segmento del cable, acá, tenemos el tramo de C a B. ¿Okay? Y lo que vamos a analizar es un diferencial de ese segmento, ¿no? Un pedacito muy pequeño. Si analizamos ese pedacito muy pequeño, lo podemos suponer como si fuera un triángulo rectángulo, donde el valor de X, o el cateto opuesto, sería igual a la diferencial de X, y el cateto, este es el adyacente, ¿no? Y el opuesto sería la derivada de Y, ¿no?
es decir, la diferencial de la posición respecto a X. ¿Okay? Entonces, hay que calcular el valor de ds por Pitágoras, ¿no? Es ds al cuadrado es igual a dx al cuadrado más dy al cuadrado. De aquí despejamos ds, eso es igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más de y al cuadrado, que es la expresión que tenemos de este lado. ¿Okay? Como la distancia a la cual vamos a cortar, suponemos que es una distancia x, la derivada de x con respecto a x, pues nos da 1, ¿ok? Y la derivada de y con respecto a x, ¿no? Con respecto a la posición, sería la derivada de la expresión que vimos al principio, ¿no? Si derivamos y con respecto a x, nos quedaría la siguiente expresión, ¿no? Sería 2wx sobre 2t sub 0, ¿no? En la simplificación nos quedaría únicamente como wx sobre t sub 0. Ya tenemos la derivada de x con respecto a x y la derivada de y con respecto a x. Ahora lo que toca es elevarlas al cuadrado e integrar esa expresión, ¿no? Para encontrar el valor de la longitud de ese tramo sería la integral de ds, ¿no? Del segmento como tal, del tramo de C a B, que sería la integral de 0, porque recordar que este punto C es el origen, y el punto B sería el extremo, ¿no? Donde está el apoyo. La integral, por lo tanto, sería del origen al punto B, donde xb sería igual a 20 metros, ¿no? Es fácil de ver. Entonces, el detalle va a ser integrar esto, ¿no? Hacer la integral de 1 al cuadrado más, sustituimos los valores de w, y ya vimos que es 7.36 entre el valor de t sub 0 por x, y eso lo elevamos al cuadrado, ¿no? Aquí se peló un simbolito, ¿ok? Y esa integral, chequenla, les tiene que dar este valor, ¿no? ¿Okay? Este sería la derivada de x al cuadrado, ¿no? Esta sería la derivada de y al cuadrado. Okay, chequenlo, que les dé ese valor en la integral. Sí lo puedo meter en la calculadora, ¿no? Vamos a checarlo. La integral de 0 a 20 en este caso, ¿no? De raíz de 1 más... 20.008. Ah, pues sí. Perfecto. ¿No? Okay. Los demás, por favor, traten de hacerlo para que verifiquen de dónde viene ese resultado, ¿no? Sí, sí da, profe. 20. Da lo mismo. 20.0083, ¿no? Perfecto. Muy bien. Los que les complique hacer esto en la calculadora lo pueden hacer en el MATCAD, ¿no? Escriben la expresión y ya la resuelven automático el programa, ¿no? Por si fuera a llegar a ser complicado que lo puedan colocar en la calculadora, que yo espero que no. Esa es la longitud del cable del punto C al punto B, pero no es la longitud total del cable, ¿no? La longitud total del cable sería el doble de eso, ¿no? Que sería el segmento que falta, que sería de CA. Por lo tanto, la longitud total del cable sería igual a 2 veces S. En este caso nos daría 40.0167 metros. Básicamente tiene la misma longitud que el claro, ¿no? 40 metros. La carga es muy, muy pequeña, ¿no? Okay. Entonces, esto que acabamos de ver es lo mismo que se resolvió ayer en el video. Nada más que el ejemplo ahí es para un puente colgante, ¿no? Pero igual calculan longitud total del cable principal, calculan el ángulo, me parece, en uno de los apoyos, y calculan la componente horizontal de la tensión. Como tal, calculan la tensión máxima, que como les había comentado, se encuentra en los apoyos, en este caso, ¿no? En el punto B o en el punto A. Y como es simétrico, pues sería exactamente el mismo valor, ¿no? Este ejercicio pues está bastante sencillo, es similar a lo que ya viene en el video del día de ayer. Posiblemente las características más complicadas para este tipo de ejercicio sería cuando la elevación o la altura en los apoyos no es la misma, es decir, no es simétrico, y cuando a lo mejor en el cable deformado no se encuentra el punto más bajo de la función parabólica, ¿no? Esos podrían ser casos donde la solución de este tipo de ejercicios podría ser un poco más complicado, es decir, cuando por ejemplo tengamos esta condición, ¿no? Donde los apoyos no están a la misma altura, o cuando estemos analizando un segmento de esta manera, ¿no? Donde la función parabólica, o el punto más bajo de la función parabólica se encuentre
o no se encuentre, perdón, dentro del segmento del cable. Esas serían las condiciones que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Siempre recordar que el sistema de referencia tendría su origen en el punto más bajo de la función parabólica, ¿no? El ejercicio que vimos ahorita, pues es, o cumple con la condición más simple de este tipo de problemas, ¿no? Donde el cable es simétrico, por lo que los apoyos están a la misma altura, ¿no? Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, jóvenes, de la solución. Okay. Entonces, mañana nos veríamos para el examen y el día lunes continuamos con los ejercicios de cables, ¿no? Probablemente terminemos como para allá del miércoles para resolver dudas el jueves y el examen de esta unidad sería hasta el próximo viernes, ¿no? Entonces ya vimos el primer ejercicio de cables aquí en clase, ya vieron uno en el video, se supone, y por ahí probablemente nos faltarían 2 o 3 ejercicios más para poder terminar la unidad, ¿no? No sé si alguien falta escribir su nombre en el chat. Yo, ¿No? profe. Yo. Porfa, Yo hice. porfa. Pues por ahí nada más recomendarles repasar un poco lo que vimos en la unidad pasada, antes de vacaciones, para que mañana no tengan tanto problema en resolver el cuestionario, ¿no? Básicamente es más cuestionario que examen, o tengan que subir muchas evidencias, ¿no? Probablemente en la subida de evidencias se tarde mucho, unos 20 minutos, y ya, ¿no? Y en las teóricas unos 10. Entonces está pensado el examen para que se pueda resolver en media hora, ¿no? Muy bien. Sí, Jesús. Bueno, dije yo nada más en una